Hace 8 días, en la festividad de Todos los Santos, como cristianos recordamos la esperanza que tenemos, sabiendo que un día nuestras lágrimas serán enjugadas, como promete Apocalipsis 5, y que al igual que los santos hoy en gloria, un día nosotros también seremos liberados. Pero hermanos, estas promesas que nosotros hemos recibido por la palabra y que los santos hoy gozan, estas promesas de consolación y liberación llevan consigo el anuncio eh, de una realidad, de un futuro que nos espera en este mundo. Un futuro de llanto, de lamento y de tribulación. Así es como lo anuncia la palabra de Dios. Vienen llantos, porque pues debe haber lágrimas que sean enjugadas. Y vienen tribulaciones de las que seremos como los santos librados. Y hermanos, después de haber mirado lo que nos aguarda en la gloria del mundo venidero, esta gloria, esta esperanza que viven los santos en gloria, el Evangelio de hoy en San Marcos 13, los primeros 13 versículos, nos llama a ver con nuestros ojos llenos de anhelo, a nuestros ojos llenos de esperanza, a mirar nuevamente el mundo en el que vivimos. Tuvimos un vistazo, según la revelación de San Juan, hacia lo que nos espera, pero ya desde allí, si miráramos hacia abajo, pues fíjense en qué mundo vivimos. Un mundo en el que como cristianos sufrimos y en el que como cristianos también padecemos. Y hermanos, vaya que distinta es la perspectiva que tenemos cuando miramos desde la esperanza del Evangelio hacia el mundo en el que estamos. Porque precisamente cuando vemos al mundo en el que vivimos con razón, esperamos todavía más lo que el Señor nos promete. Y hermanos, mientras esperaba el Señor los últimos días en San Marcos 13 para ser entregado, el Señor nos da una descripción del mundo en el que estamos, que si bien, fíjense, parece medio apocalíptica, si bien parece del final de los tiempos, que sí lo es, también desde la perspectiva del mundo venidero, si comparamos nuestro mundo moderno con el mundo venidero, pues vamos a ver que las palabras del Señor son una descripción bastante fiel del mundo de ahorita. Vaya, no nada más estamos hablando del Armagedón y de esas cosas del futuro. Ya desde ahorita estamos viendo un mundo pues bastante horrible, comparándolo con lo que el Señor nos promete en la gloria. Una realidad presente en la que cada vez más y más y más nos vamos sumergiendo. Y hermanos, el Evangelio nos da como referencia física, y se notan allí al inicio del capítulo, San Marcos nos refiere que la referencia física, en este caso, pues eran los edificios de Jerusalén. La Jerusalén del tiempo del Señor Jesús, pues era una cosa bastante bonita en términos de arquitectura grecorromana. El templo de Jerusalén que construyó Herodes el Grande, si bien no era tan hermoso como el de Salomón, sí era una de las estructuras más grandes del Imperio Romano y consiguientemente del planeta. Entonces imagínense, y aparte estaba recién terminado. Para tiempos del Señor Jesús no llevaba ni 7 años terminado el templo. Entonces imagínense lo bonito que era Jerusalén en ese tiempo. Una ciudad fortificada, con grandes torres. La ciudadela del gobernador era una cosa impresionante, era prácticamente un castillo. Lo único más grande que los castillos y las torres de Poncio Pilato, de los Herodes, era el templo.
Y entonces imagínense, iban ellos saliendo de allí del templo y ven la grandeza de Jerusalén, una ciudad que para su tiempo era bastante grande. Y hermanos, fíjense cómo el Evangelio nos conecta con Jerusalén, porque pues la ciudad en ese tiempo para los ojos de los 12 era la comprobación de que todo estaba perfecto. Sí, había problemas y todo, pero vean qué perfecta es nuestra sociedad del siglo 30, del siglo primero del año 30. Todo está bonito, ¿no? Todo está perfecto. Miren nuestra ciudad, qué bonita está. Las piedras, las torres, todo está muy bonito. Y sin embargo el Señor como que medio aguafiestas les dice, ¿sabes qué? Pues todo esto va a terminar destruido. Y lo que llama la atención, hermanos, de esta profecía que fue pues históricamente correcta, es que las palabras de Jesús no nada más hablan de lo que iba a pasar 40 años después, en el 70 después de Cristo, bajo el general Tito. No nada más está hablando el Señor de la destrucción que iba a venir en el 70, sino que está hablando de la condición presente de la Jerusalén y del templo, de la ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo vemos a la luz de las Escrituras, ¿en qué condición estaba el templo? ¿En qué condición estaba Jerusalén? Como para que el Señor se haya lamentado antes de entrar en ella en algunos capítulos anteriores. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y el Señor limpiando el templo. ¡Qué tristeza! ¿A poco no estaba ya demolido el templo espiritualmente? El Espíritu Santo no estaba allí desde hacía 400, 500 años. Es decir, era un cascarón. Y entonces si consideramos la belleza de la Jerusalén, de la ciudad de paz, que el Señor deseó que fuera Jerusalén, pues obviamente la Jerusalén del tiempo del Señor Jesús pues era prácticamente un montón de escombros de lo que el Señor había diseñado y anhelado. Dice el Señor, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vaya, y fue bastante profético porque sí destruyeron la ciudad hasta el suelo, 40 años después. Y hermanos, en la historia humana, en la historia de la iglesia y en la historia personal nuestra, ¿cuántos edificios de arrogancia no nos han hecho creer tantas veces que todo está bien? ¿No? La Basílica de San Pedro, qué edificio tan hermoso. Y si ustedes lo ven, pues todo está bien, ¿no? ¿Qué problemas puede tener la iglesia romana con tan hermosos edificios? O yo, por ejemplo, en mi vida tengo trabajo estable, tengo salud emocional y todo está perfecto, todo está bien, ¿no? Y qué interesante que para la mayoría de las personas su sentido de perfección depende de lo que se ve, ¿no? Si tengo buen trabajo, si tengo buena familia, si tengo buena salud, todo está bien, todo está perfecto. ¿A poco no? Y sin embargo, hermanos, lo triste es que las profecías del Señor se cumplieron no nada más 40 años después, sino se cumplieron hace 500 años, en el 1517, y se cumplieron en este tiempo y se van cumpliendo cada vez más en nuestra vida. Hermanos, el Señor, aparte de ser nuestro Salvador, también era un profeta y un profeta bastante bueno, porque lo que dijo se va cumpliendo y se sigue y se sigue y se sigue cumpliendo. Hermanos, hasta hace algunos años los cristianos vivíamos en un tiempo, pues relativamente en el que, pues era hasta cierto punto más fácil ser hijo de Dios. Y estoy hablando incluso de nuestro país, era hasta cierto punto más fácil ser cristiano, porque pues el mundo era relativamente más cristiano, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la influencia de Roma
pues era bastante importante y hacía sencillo ser cristiano, sin situaciones difíciles como las que cada vez vemos más y más en nuestro mundo. ¿Qué sucede con las instituciones, con este modelo de país cristiano que teníamos hoy en día? Pues hermanos, al igual que Europa y Estados Unidos, estamos ya viviendo en la época postcristiana. En la que pues nuevamente las profecías del Señor Jesús se van cumpliendo. Y fíjense qué curioso, habla el Señor en el versículo 8 de terremotos, habla de hambrunas, habla de guerras. Y es que, hermanos, lo que el Señor profetizó sobre los edificios, pues es una descripción de lo que viene para la sociedad y la naturaleza, que cada vez se acerca más al desenlace de Génesis 3. La historia que inició en Génesis 3, con la caída, es simplemente lo que va pasando. Todas esas ideas del cambio climático, que culpa de la humanidad y que quién sabe qué, pues no estamos ayudando, pero tampoco somos la causa. Es simplemente un planeta caído que está muriéndose. Qué arrogancia de las naciones que dice, si reducimos nuestras emisiones, se va a acabar el deterioro. Eso va hasta en contra de la física. Pero bueno. Y hermanos, el problema es que además, como dice el Señor Jesús, otra de sus profecías es que además de las aberraciones humanas que estamos viendo, y aberraciones para el cristiano, porque para los demás son normales, además de las aberraciones humanas, además de las convulsiones del planeta, pues le añadimos el rechazo a la palabra como discurso de odio, ¿no? Que es provocada por el pecado y la muerte. Y a la muerte me refiero en todos sus niveles, la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte moral y la muerte física, con los que Satanás reina en nuestro tiempo. Y fíjense, lo más curioso es que así como hoy las naciones dicen es que si reducimos nuestras emisiones, el planeta se salva. También todavía hasta el siglo pasado la esperanza cristiana era que iba a haber un avivamiento, que iba a haber no sé, un despertar en las naciones, y que iba a atraer a los pueblos y que el mensaje se iba a expandir. Como queriendo que la profecía del Señor no se cumpliera. Y dice el Señor Jesús, fíjense en el versículo 9, habla de la humanidad, habla de la creación y luego dice, pero mirad por vosotros mismos, o sea, cuídense ustedes mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. ¿Qué es lo que quieren? Que no pase la profecía del Señor y que todo esté bonito y tranquilo. Y lo más curioso, hermanos, es que el Señor no promete un avivamiento final, sino una persecución. Una flagelación de la iglesia y entonces vendrá el fin. Qué curioso, hermanos, nos gusta mucho la gloria del Señor y le cantamos y todo eso, pero no queremos llevar su cruz. Y curiosamente, hermanos, la resurrección de la iglesia no va a pasar si no pasamos antes por la cruz del Señor. Y hermanos, como nosotros lo vamos viendo en nuestro tiempo, pues las profecías del Señor se van a ir cumpliendo y cada vez va a ser peor, cada vez las iglesias van a ser más pequeñas y cada vez la palabra de Dios va a ser menos predicada y menos conocida. Y allá vamos, y el Señor lo profetizó, y así será. Un día, hermanos, la ciudad de Dios, como dice San Agustín, la ciudad de la iglesia va a terminar destruida hasta los muros. Va a haber un momento, hermanos, en el que la iglesia va a dejar de existir. Así lo profetiza el Señor y así lo enseña la Escritura.
Va a haber un momento, hermanos, en el que nuestra confianza cristiana ante tribunales, ante edificios de gobierno, va a llegar a su fin. Y hermanos, entonces, ante la pregunta ¿qué futuro le aguarda a la iglesia? Pues la respuesta es en lo mismo que sufrió el Señor Jesús. Y nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a rechazar. Pero por extraño que nos parezca, aunque el tiempo que venga será, pues, en mayor o menor medida de dolor y de persecución, el Evangelio también nos dice el día de hoy, hermanos, y eso lo vemos en el versículo 11, que aunque nos lleven ante los tribunales, que aunque nos traigan para ser entregados, que aunque enfrentemos la peor de las persecuciones, ¿qué es lo que no se va a apartar de nosotros? La palabra del Señor. Porque hermanos, al igual que Jerusalén pereció, pues nuestra institución cristiana, nuestro mundo cristiano un día va a ser destruido. Como la hierba, nuestras iglesias se van a marchitar. Como las flores, nuestro mundo cristiano se va a secar. Pero lo más bonito es que cuando eso suceda, incluso en ese momento, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y hermanos, lo más bonito que dice el Evangelio de hoy es que, pues sí, vienen persecuciones, vienen destrucciones, viene la caída del mundo cristiano y aún así la palabra de Dios no se apartará de nuestro lado. Hermanos, el Evangelio no solo nos va a permitir compartir el mensaje del Señor a quien nos persigue, porque ellos también necesitan escuchar, sino que también nos va a ayudar a soportar, ver cómo nuestra ciudad cristiana, ver cómo nuestro mundo cristiano es quemado hasta el suelo. Y sí, hermanos, lo vamos a ver, lo vamos a sufrir, pero también, hermanos, la misma palabra que no nos va a dejar, nos va a ayudar a permanecer en la tribulación. Nos va a sostener en las persecuciones, nos va a sostener entre los tribunales, hasta que, como le dijo el Señor a Daniel, podamos levantarnos entre el polvo, podamos levantarnos de entre los escombros para recibir nuestra heredad que ya viene y que está preparada para nosotros al final de los días, como dice el Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú, Padre, nos enseñas lo que viene, porque tu Hijo ha profetizado el futuro que tiene la iglesia, Señor. Y te damos gracias, Padre, que aunque nuestro mundo cristiano, aunque nuestras iglesias, aunque nuestro tiempo se ha destruido, Padre, tú nos has dado tu palabra para sostenernos y para guiarnos. Padre, te pedimos que esa palabra, ese evangelio, Señor, de vida, no nada más salve a los que puedan ser todavía salvados, Señor, sino porque también nos ha de sostener, nos ha de guardar, Padre, hasta el día en que tu Hijo venga otra vez, Padre. Te pedimos, Padre, que nos sostengas, nos alientes, para que un día podamos levantarnos a recibir la heredad que tú tienes preparada en el día final. Sé con nosotros, Padre, te pedimos de esta manera en el nombre de Jesús. Amén.